Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde voy a analizar un estudio econométrico que usa diferencias en diferencias para responder una pregunta bastante interesante sobre educación, movilidad social y estabilidad política. Este artículo, publicado en Econométrica, eh, lo saqué de la base de datos de GStore, se titula y lo escogí porque me pareció un excelente ejemplo de cómo la econometría nos ayuda a entender fenómenos históricos con implicaciones muy actuales. A grandes rasgos, este artículo examina qué pasó en China cuando abolieron el sistema de exámenes civiles, que era la principal vía de acceso a la administración pública durante siglos. El argumento de los autores es que la eliminación de esta vía de movilidad social generó frustración en las personas que antes podían ascender a través del mérito, lo que a su vez aumentó la inestabilidad política y la participación en la revolución de 1911. En este video voy a explicar cuál es la relación causal que intenta probar el estudio, cómo los autores diseñaron su estrategia econométrica, qué resultados se encontraron y qué implicaciones tienen estos hallazgos. También analizaré algunas limitaciones del estudio y al final haré una reflexión sobre su importancia. Así que empecemos con la primera parte. Relación causal de interés. El objetivo principal del estudio es analizar cómo la abolición del sistema de exámenes civiles en China afectó la estabilidad política. Antes de su eliminación, este examen era la principal forma de acceso al gobierno y ofrecía una vía de ascenso social basada en el mérito. Sin embargo, cuando lo abolieron en 1905, muchas personas que habían dedicado años a prepararse para exámenes se quedaron sin opciones para mejorar su situación económica y social. La hipótesis que los autores plantean es que la eliminación de esta oportunidad generó un fuerte descontento entre los afectados, lo que llevó a una mayor participación en la revolución de 1911. En otras palabras, la relación causal que se quiere probar es: la eliminación de un sistema de movilidad social basado en el mérito aumentó la inestabilidad política. Si lo pensamos bien, eso tiene mucho sentido. Cuando hay oportunidades claras de ascenso social, las personas tienen incentivos para esforzarse dentro del sistema, pero cuando esas oportunidades desaparecen, pueden surgir conflictos sociales y políticos. Este no es un problema del pasado, sino algo que sigue ocurriendo en muchas sociedades donde la falta de oportunidades puede generar descontento y protestas. Por eso este estudio es tan interesante, aunque analiza un evento histórico, sus conclusiones pueden aplicarse a contextos modernos. Para probar esta relación causal, los autores necesitan una estrategia que les permita aislar el efecto de la abolición del examen en la estabilidad política, y ahí es donde entra la metodología de diferencias en diferencias, que explicaré en la siguiente parte. Explicación de la estrategia de identificación con diferencias en diferencias. Para probar la relación causal entre la abolición del sistema de exámenes y la inestabilidad política, los autores utilizan la metodología de diferencias en diferencias. Este método es muy útil en econometría porque permite comparar cómo cambia una variable en dos grupos, uno que fue afectado por la política y otro que no, antes y después de que ocurra el cambio. En este caso, los autores dividen las regiones de China en dos grupos. La primera, las prefecturas con alta dependencia de sistemas civiles. Estas regiones donde una gran parte de la población se preparaba para los exámenes y tenía expectativas de acceder al gobierno a través de ellos. La segunda, las prefecturas con menor dependencia del sistema de exámenes. En estas áreas, la educación para los exámenes no era una vía tan importante de ascenso social. Entonces, la idea es comparar qué pasó en estos dos grupos antes y después de la abolición del sistema en 1905. Si la hipótesis es correcta, deberíamos ver que en las regiones más afectadas por la eliminación del examen hubo un aumento significativo en la participación en la revolución de 1911, en comparación con las regiones donde los exámenes no eran tan relevantes. ¿Por qué diferencias en diferencias es una buena metodología en este caso? Este método es clave porque nos permite aislar el efecto de la abolición del examen de otros factores que podrían haber influido en la revolución. Si solo comparamos regiones sin considerar los cambios en el tiempo, podríamos estar capturando efectos de otras variables, como diferencias en la economía local o conflictos preexistentes. Pero al usar diferencias en diferencias, lo que realmente estamos midiendo es el cambio en la participación en la revolución dentro de cada grupo y comparándolo con el otro grupo. Para que esta estrategia funcione, hay una suposición fundamental: la tendencia paralela. Esto significa que en ausencia de la abolición del examen, las prefecturas más dependientes y las menos dependientes habrían seguido trayectorias similares en términos de inestabilidad política.
Si esto se cumple, cualquier diferencia en la participación en la revolución de 1905 se puede atribuir al impacto de la eliminación del examen. En la siguiente parte voy a hablar de los resultados que encontraron los autores y qué implicaciones tienen estos hallazgos. Resultados obtenidos e implicaciones económicas. Resultados obtenidos. Después de aplicar la metodología de diferencias en diferencias, los autores encontraron evidencia clara de que la abolición del sistema de exámenes tuvo un impacto significativo en la estabilidad política, específicamente en las regiones donde antes había más candidatos al examen. La participación en la revolución de 1911 fue considerablemente mayor en comparación con otras regiones. Esto confirma la hipótesis del estudio. Al eliminarse el sistema de movilidad social basado en el mérito, muchas personas que habían invertido años de su vida preparándose para el examen quedaron frustradas y sin oportunidades, lo que los llevó a buscar otros canales para expresar su descontento, en este caso apoyando la revolución. Otro resultado interesante es que el efecto fue más fuerte en las regiones donde las oportunidades económicas alternativas eran más limitadas. Es decir, en lugares donde no había muchas otras formas de ascender socialmente, la reacción fue aún más intensa. Esto refuerza la idea de que la educación y las oportunidades económicas juegan un papel clave en la estabilidad política. Los autores también realizaron pruebas de robustez para asegurarse de que los resultados no se debían a otros factores. Por ejemplo, controlaron por variables económicas y sociales que podrían haber influido en la participación en la revolución, y aún así encontraron que la relación entre la abolición del examen y la inestabilidad política seguía siendo fuerte. Implicaciones económicas. Estos hallazgos tienen implicaciones muy importantes, no solo para entender la historia de China, sino también para analizar cómo los cambios en el acceso a la educación y a las oportunidades laborales pueden afectar la estabilidad de una sociedad. Uno de los puntos claves del estudio es que la educación no solo tiene un impacto en el desarrollo económico, sino también en la política. Cuando un sistema educativo genera oportunidades claras de ascenso social, las personas tienen incentivos para seguir las reglas del sistema, pero cuando esas oportunidades desaparecen o se reducen, aumenta el riesgo de inestabilidad, descontento y conflictos sociales. Podemos ver ejemplos similares en otras épocas y países. Por ejemplo, cuando hay crisis económicas y muchas personas sienten que no pueden progresar, es común ver protestas, conflictos y cambios políticos radicales. En este sentido, el estudio nos ayuda a entender cómo la falta de oportunidades puede generar problemas no solo económicos, sino también políticos y sociales. En la siguiente parte voy a hablar de algunas limitaciones del estudio y qué aspectos podrían haberse mejorado o explorado más a fondo. Limitaciones del estudio y conclusión final. Limitaciones del estudio. Aunque los resultados del estudio son bastante sólidos, como en cualquier investigación, siempre hay algunas limitaciones que vale la pena mencionar. Una de las principales limitaciones es que, aunque el método de diferencias en diferencias es muy útil para identificar estos efectos causales, todavía existe la posibilidad de que haya otros factores no observados que también hayan influido en la inestabilidad política. Por ejemplo, no podemos descartar que otros cambios económicos o sociales en China durante ese periodo también hayan contribuido al aumento de la participación en la revolución de 1911. Aunque los autores controlan por parte de esas variables, siempre es difícil asegurarse de que todos los factores relevantes están considerados. Otro punto importante es que la suposición de tendencias paralelas es clave para que la metodología funcione bien. Si las prefecturas con mayor dependencia del sistema de exámenes ya tenían tendencias diferentes antes de la abolición, entonces el análisis podría sobreestimar o subestimar el efecto real. Aunque los autores puedan hacer pruebas para validar esta suposición, siempre hay cierto margen de incertidumbre. Por último, el estudio se centra en China, en un momento específico de la historia, por lo que sus conclusiones pueden no ser completamente aplicables a otros países o contextos modernos. Sin embargo, la idea general de que la eliminación de oportunidades de ascenso social puede generar inestabilidad sí pueden extrapolarse a muchas otras situaciones. Diría que, en resumen, este estudio analiza cómo la abolición del sistema de exámenes en China afectó la estabilidad política, usando una metodología de diferencias e indiferencias. Los autores encontraron que en las regiones más afectadas por la eliminación del examen, la participación en la revolución de 1911 fue significativamente mayor. Esto sugiere que cuando las oportunidades de ascenso social desaparecen, el descontento puede traducirse en una estabilidad política. Este estudio es un gran ejemplo de cómo la econometría nos ayuda a entender fenómenos históricos y extraer lecciones para el presente. La relación entre educación, oportunidades económicas y estabilidad política sigue siendo un tema muy relevante en la actualidad. Hoy en día, cuando hay crisis económicas o dificultades para acceder a empleos bien remunerados, es como ver protestas,
conflictos y cambios políticos importantes, lo que demuestra que estos patrones no son exclusivos de China en 1905, sino que se repiten en diferentes momentos y lugares. Con esto concluyo la exposición del estudio. Espero que esta explicación haya sido clara y que les haya parecido interesante la relación entre educación, movilidad social y política. Gracias por ver.